¿Sabías que Europa misma cavó la tumba de su propio bienestar energético? Puede sonar exagerado, pero es exactamente lo que ha pasado. Imagínate a un funcionario europeo cortando, con orgullo, la rama del árbol en la que está sentado. Durante años, Bruselas anunció a los cuatro vientos que dejaría de comprar energía rusa. Sanciones, boicots, discursos altisonantes en cada cumbre internacional. Y aplaudidos, por supuesto, desde Washington y Londres. No volveremos a comprarle gas a Rusia, proclamaban una y otra vez. ¿La reacción rusa? Fría y calculadora. Putin simplemente respondió que Rusia podía cerrar la llave de gas a Europa no el próximo año, ni el mes que viene, sino hoy mismo. Nada de amenazas, solo una decisión de negocios lógica. ¿Por qué seguir abasteciendo a clientes que te insultan, te sancionan y congelan tus activos? Mientras Europa celebraba sanción tras sanción, Rusia ya había encontrado nuevos socios. China, India, el sudeste asiático. Mercados gigantescos y hambrientos de energía. Y cuando llegó el crudo invierno europeo, surgió la sorpresa. Sin gas ruso, fábricas al borde del cierre y millones de ciudadanos preguntándose por qué tienen que elegir entre pagar la calefacción o llenar la nevera. Europa, que pensó que podía forzar a Rusia a obedecer con sanciones, terminó arrinconándose sola y dejando el campo libre a sus competidores. Estados Unidos y Asia, encantados de venderle gas a precios inflados o captar la industria que huye. El resultado: Europa arriesga su economía, sus empleos y su nivel de vida por decisiones políticas poco meditadas. ¿Cómo es posible que todo un continente tan desarrollado acabara en esta posición? Pues, veamos cómo se llegó a este punto, y por qué, en realidad, nadie debería sorprenderse. Durante 3 años, Europa creyó tener la sartén por el mango, hasta que la realidad golpeó. La Unión Europea, con mucho ruido mediático, anunció sanciones cada vez más duras contra el gas ruso, prometiendo una independencia energética inminente. Políticos en Bruselas aplaudían y recibían ovaciones de sus aliados al otro lado del Atlántico. Se aseguraba que Europa podría sobrevivir sin el gas barato de Rusia, como si cortar ese suministro fuese simplemente una cuestión de voluntad política. Pero Moscú observó en silencio, hasta que decidió hablar claro. ¿Quieren dejar de comprar nuestro gas? Perfecto, hagámoslo ahora mismo. No hace falta esperar a más sanciones ni a fechas simbólicas. Putin lo dejó muy claro. Esto no es una amenaza, es pura lógica de negocios. ¿Por qué seguir vendiendo energía a quienes te desprecian públicamente, te congelan activos y ponen trabas a cada transacción? Ninguna empresa aguantaría tanto desprecio de un cliente. Sobre todo, si ya hay otros clientes esperando. China, India y el sudeste asiático, economías que crecen y necesitan cada gota de energía disponible. Rusia simplemente cambió de mercado, mientras Europa se quedaba sin alternativas viables. Mientras tanto, la UE preparaba su siguiente paquete de sanciones, convencida de que tenía el control del tablero. Pero Rusia, de manera pragmática, adelantó el final del juego. Si quieren independencia, tomen, aquí la tienen ya. El resultado ha sido una sacudida brutal para la industria europea. El precio del gas se disparó hasta $700 por cada 1000 metros cúbicos, cuando 2 años antes costaba apenas 250. Las grandes industrias químicas y manufactureras de Alemania recortan producción o trasladan fábricas a Estados Unidos y Asia. El propio coste de la energía ha dejado a millones de europeos preocupados por su empleo y su calidad de vida. El riesgo es claro. Una mala jugada política puede dejar a Europa no solo sin energía barata, sino también sin competitividad ni autonomía. Pero, ante esta jugada inesperada de Rusia, ¿cómo reaccionaron realmente los gobiernos europeos? Cuando el invierno llegó, la retórica se congeló más rápido que las tuberías. De pronto, todos los discursos grandilocuentes sobre independencia energética se toparon con la realidad. Los precios del gas en Europa se dispararon de 200 a 250 a más de $700 por 1000 metros cúbicos.
Familias enteras tuvieron que elegir entre calentar la casa o pagar la compra del mes, mientras las industrias más dependientes de la energía, como la química, la metalurgia, el vidrio o los fertilizantes, redujeron su producción o simplemente se mudaron a donde la energía es más barata: Estados Unidos y China. Así, fábricas alemanas cerrando, pequeños negocios italianos al borde de la quiebra, agricultores franceses bloqueando carreteras. Y mientras tanto, Bruselas seguía señalando a Rusia como culpable, como si la decisión de cortar el suministro no fuera la consecuencia directa de las propias sanciones europeas. Es paradójico. Europa se sanciona a sí misma, se priva del gas ruso que siempre fue la base de su competitividad, y busca culpables fuera. Es como golpear el pulgar con un martillo y luego culpar al vendedor de herramientas. Pero hay excepciones que dejan al desnudo esta lógica. Hungría y Eslovaquia, por ejemplo, optaron por el pragmatismo. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, lo dice sin tapujos: las sanciones contra Rusia son un suicidio económico para Europa. ¿Resultado? Hungría negocia directamente con Moscú, sigue recibiendo gas ruso a precios razonables, no tiene problemas de suministro y su industria sigue funcionando. El 70% de los húngaros apoya esta vía porque lo notan en sus facturas de electricidad y en la tranquilidad de no temer un apagón invernal. Mientras Hungría garantiza el bienestar de sus ciudadanos con acuerdos realistas, la Unión Europea se enreda en su propia ideología. Incluso permite que uno de sus miembros, como Hungría, sufra bloqueos de tránsito de petróleo por parte de otros socios, sin hacer nada. Rusia, en cambio, resuelve los problemas en una hora de conversación y reafirma su papel de proveedor fiable, sin amenazas ni chantajes, simplemente negocios. Al final, la decisión de romper con el gas ruso ha dejado a Europa sin alternativas sólidas. Se apostó todo a energías renovables sin la infraestructura lista. Se voló el Nord Stream, una obra millonaria en euros, y ahora se compra gas estadounidense a precios 3 veces mayores. El resultado: un continente más dependiente, su industria desangrándose y la tensión social creciendo. Lo más preocupante es que, en este proceso, Europa no solo pierde energía barata, sino también el control del relato. Sus ciudadanos empiezan a notar que la versión oficial no cuadra con su realidad diaria. Las consecuencias están a la vista, pero ¿qué futuro le espera a Europa si insiste en este camino? El futuro de Europa ya no depende de sus discursos, sino de sus acciones y pragmatismo. El tiempo de los grandes comunicados y las promesas vacías ha terminado. Lo que está en juego es el bienestar de millones. Pero ¿cómo podría desarrollarse esta historia a partir de ahora? Hay al menos 3 escenarios posibles, y ninguno es sencillo. Primer escenario: Europa decide mantenerse firme con las sanciones, a pesar del daño evidente. La industria sigue perdiendo competitividad por el alto precio del gas estadounidense. Los ciudadanos enfrentan facturas impagables de energía, y el desempleo aumenta. En este camino, Estados Unidos es el gran beneficiado, vendiendo su gas licuado a precios altísimos y recibiendo inversiones de empresas europeas que buscan sobrevivir. Asia, por su parte, aprovecha el gas ruso más barato y atrae negocios. Europa, mientras tanto, se sigue arrinconando y la brecha entre promesas y realidad se profundiza. Segundo escenario: algunos países deciden romper filas y buscar soluciones pragmáticas. Gobiernos como el húngaro o el eslovaco ya lo han insinuado: priorizar sus intereses nacionales por encima de la narrativa común. Quizás veamos a más países negociando acuerdos directos con Rusia, aunque sea bajo el radar. Pero aquí surge una nueva realidad. Aunque Europa quisiera volver atrás, Rusia ya ha redirigido su gas a Asia y otras regiones. El tren de la normalidad energética europea ya partió, y los nuevos contratos de largo plazo no esperan a nadie. Tercer escenario: Europa se fractura, dividiéndose entre un este más pragmático y un oeste que sigue aferrado a la ideología. Entran en juego tensiones internas, protestas sociales y desconfianza entre los socios comunitarios.
Esto puede derivar en una pérdida de cohesión, con países compitiendo por recursos y acuerdos externos, debilitando aún más la voz europea en el mundo. Lo que une a todos estos escenarios es que Rusia, en este punto, juega simplemente como un actor racional. Busca mercados donde se respete el contrato y no se mezcle la política con los negocios. Moscú ya no depende de Europa. Estados Unidos, mientras tanto, consolida su influencia y saca provecho de la vulnerabilidad europea. Pero el verdadero costo lo pagan los ciudadanos. Menos poder adquisitivo, empleos amenazados y una sensación creciente de que el proyecto europeo ya no protege sus intereses. Estamos ante el riesgo real de que Europa pase de ser un actor global a convertirse en un simple espectador, perdiendo autonomía y relevancia frente a Estados Unidos y Asia. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué lecciones pueden extraer los ciudadanos y líderes de este choque de realidades? La economía no perdona la ingenuidad. La realidad termina imponiéndose. Y en este caso, la realidad es clara. Putin actuó exactamente como cualquier empresario racional lo haría. Seleccionó a sus clientes más confiables, descartó a los problemáticos y buscó nuevos mercados, sin dramas ni amenazas. Solo negocios. Mientras tanto, Europa, por seguir una narrativa política, sacrificó la base de su prosperidad. Se prometieron durante años que dejarían de comprar gas ruso, y cuando Rusia les tomó la palabra, se dieron cuenta de que no estaban preparados. Es como quien jura que renunciará a su trabajo, solo para hacer una rabieta cuando el jefe decide despedirlo antes. Y aquí está la lección práctica. La propaganda no calienta hogares, ni sostiene industrias. A la hora de pagar la factura del gas o de mantener funcionando una fábrica, los eslóganes y las cumbres políticas no sirven de nada. Lo que importan son los contratos reales, los precios competitivos y la seguridad del suministro. Rusia, en este tablero, actuó con la frialdad del ajedrecista. Diversificó sus compradores, reforzó rutas alternativas y puso en jaque la estrategia europea antes de mover la última pieza. Mientras tanto, en Europa, los ciudadanos ya empiezan a cuestionar a sus líderes. ¿De verdad valía la pena sacrificar empleo, industria y bienestar por una postura política? Porque al final, la pérdida de poder adquisitivo, los despidos en masa y la caída del nivel de vida no son problemas abstractos. Se sienten en el día a día de las personas. Cada decisión política que ignora la lógica económica tiene consecuencias directas en nuestros bolsillos. La verdadera autonomía energética no se alcanza con discursos grandilocuentes, sino con pragmatismo y análisis frío de ventajas y riesgos. Y si no aprendemos de este episodio, estamos condenados a repetir errores, con resultados cada vez más costosos. Cerramos este bloque con una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más soportará Europa el coste de su ideología antes de que la realidad la obligue a cambiar de rumbo? Europa ya no puede permitirse ignorar las consecuencias de sus decisiones. Lo que estamos viendo hoy no es un simple conflicto entre víctimas y agresores. Es la realidad de un continente que, al cortar los lazos energéticos con Rusia por razones políticas, ha terminado atrapado en su propia narrativa. Mientras Bruselas aplaudía los discursos heroicos y sancionaba a Rusia, el verdadero costo recae sobre los hombros de los ciudadanos europeos. Industrias que se apagan, empleos que desaparecen, facturas de energía que se disparan y, sobre todo, una pérdida de autonomía que ya se siente en cada hogar y empresa. Rusia, lejos de actuar por capricho o venganza, ha seguido la lógica del mercado. Buscar socios fiables y dejar atrás a quienes se convierten en clientes tóxicos. Mientras en Occidente se multiplican las discusiones y las divisiones internas, en Oriente el gas fluye, los contratos se firman y el dinero entra. Moscú ni siquiera se molesta en celebrar. Simplemente constata los hechos y sigue adelante. Porque cuando los números están de tu lado, las emociones sobran. La Unión Europea, en cambio, enfrenta ahora la factura de sus propias decisiones. El suministro barato de gas ruso es ya cosa del pasado, y aunque mañana mismo intentaran volver a negociar, Rusia ya tiene nuevos destinos para su energía.
El tren ha partido y Europa queda mirando desde el andén. El riesgo es claro y personal. Si seguimos permitiendo que las decisiones claves se tomen por ideología y no por lógica, los que pagan el precio no son los burócratas de Bruselas, ni los políticos que dan discursos en las capitales, sino los millones de europeos que ven cómo se esfuma su nivel de vida y su seguridad económica. El futuro, tanto individual como colectivo, depende de exigir a los líderes soluciones pragmáticas, no solo promesas vacías o relatos épicos. Así que la pregunta no es si Europa perdió el rumbo, sino cuánto tiempo más sus ciudadanos estarán dispuestos a sacrificarse por decisiones que, lejos de protegerlos, los ponen en jaque. ¿Dejarán que se siga priorizando la retórica a la realidad o exigirán un cambio de dirección antes de que sea demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque, como hemos visto, esta historia apenas comienza, y su desenlace podría ser aún más impactante de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo video, donde analizaremos cómo Bruselas justificará a sus ciudadanos el invierno que se avecina en nombre de la democracia.